Gloria a ti. Gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. La Santa Tres Divinas Personas en una perfecta unidad. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de la creación. A ti venimos pidiendo que tú nos hables, nos edifiques, nos fortalezcas. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Efesios. Hoy nos toca hablar, mejor dicho, al Señor le toca hablar, porque Él es el que habla, el que dice. Yo solo puedo leer y repetir su santa palabra. La armadura de Él, la armadura de Dios. Estamos aquí frente a una iglesia, Éfesos, a la orilla del mar Egeo, puerto, próspero, la sede y cuna del pasado de una diosa pagana, la cual fue quemada la estatua de oro, y cuna de gente, filósofos y de muy inteligentes, pero sin sabiduría. Y aquí esta iglesia próspera fue forzada porque el Señor alaba, el Señor mismo, el Señor Jesucristo. En la revelación del libro de Apocalipsis, capítulo 2, es la primera en ser mencionada. Lamentablemente, sus obras, sí, también son esforzados, son sacrificados, pero el Señor Jesucristo le pone el dedo en su talón de Aquiles, en su parte más débil, y dice que han olvidado el primer amor. Y bien, pudimos estudiar en el libro de Efesios, porque está dirigido al gentilicio de Éfeso, cómo debemos comportarnos, cuál es la conducta y cómo debemos despojarnos de cosas que perturban a los hijos de Dios, a los llamados al reino de Dios, al gobierno de Dios. Suena mucho más fácil hablar del gobierno del reino unido, el reino de España o el reino, pero cuando hablamos del reino de Dios nos suena como algo esotérico, algo que nosotros no podemos palpar. Y sabemos quién fue y quién es y quién será el Señor Jesús. Y sus seguidores somos el cuerpo de Él. Nos pueden palpar, no en los edificios. Nos pueden palpar en nuestras conductas, en nuestra manera de conducirnos. Aquí lo trató y vimos el orden en que deben interrelacionarse los hijos de Dios. Los hijos de Dios dentro de la familia, dentro de la célula, dentro de lo más íntimo del tejido, de la fibra, porque llega a ser hasta la fibra de los hijos. ¿Cuál es el orden entre hombre y mujer? ¿Cuál es el orden entre ellos, pero entre los hijos y los padres y los padres y los hijos? El orden social entre los trabajadores, los patronos y los trabajadores. Y finalmente aquí en el libro de Efesios, la armadura de Dios. Un pueblo que estaba en una iglesia, pero estaban débiles. Y mira cómo empieza a describirnos la armadura de Dios.
Dice así. Lo primero que le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder. Sí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Antiguo Testamento hay una declaración que dice que no es por fuerza ni por poder, sino por su espíritu que se dan las cosas. El amor a Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu de la profecía que se resumió en el Señor Jesucristo y que nos envió a hacer obras de justicia, proclamando el Evangelio de salvación, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llevarlo a las naciones. Se había olvidado. Estaban engreídos en sus obras de sacrificio que hicieron. Gente de dinero, de billetes. Y el Señor le dice al final a esa iglesia, en esa advertencia, que se arrepientan de sus obras, que vuelvan otra vez al primer amor. Ese es el centro de donde estaban fallando y donde muchas veces hemos estado fallando, y la iglesia de hoy en día adolece. Es allí donde el Señor quiere fortalecernos y nos hace una promesa, porque el que persista en estas instrucciones que el Señor Jesús ha dado, van a estar en el paraíso con Él. Esa es la promesa. Está escrito, capítulo 2, la primera iglesia, Efesios. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra todo lo que se revela contra Dios, ¿verdad? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dios. No es con lo que tú ves. En la realidad espiritual hay una realidad de Dios y sus huestes, pero hay también una realidad maligna, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no creo eso, yo no lo veo. Te lo voy a traer. En las elecciones sale un mapa, ¿verdad? Y dice cómo cuando van a elegir gobernadores y van a elegir para los consejos municipales, y se llena el mapa, o se llena de azulito o se llena de rojo. En los últimos años se ha llenado mucho de rojo. Hay un orden, ¿verdad? Distritos, municipios, hay el orden de gobernadores, hay el orden de los que están en la cabeza, el gobierno federal. Si está reinando el mal, y lo sabemos que en varios países de nuestra región predomina el mal, ateos, filósofos, engañadores, falta del Espíritu de Dios, falta del verdadero amor al prójimo. Sí, Señor. Si nos gobierna, míralo, están plasmados. Nosotros estamos acostumbrados a ver al diablo, que nos han vendido una caricatura, y por eso no le tenemos mucho miedo. Porque es una caricatura, un muñeco, un monigote, con cacho, con un jumper rojo, y hasta se mueve y baila, y con un tridente. Se ve antiguo y pasado de moda. Pero nadie le tiene miedo. ¿A quién le tiene miedo entrar a una discoteca? Nadie le tiene miedo. Sin embargo, allá la representación puede estar en una despampanante que está exhibiendo el cuerpo, o un homosexual, o un X. Sí, señor.
uno que viene a plantearte negocios sucios. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces yo tomé un curso para montar moto muchos años atrás y nos daban instrucciones? Si tú te quieres ver envuelto en un accidente, es mejor que uses. Y lo que recomendaban, casco, guantes, chaquetas de cuero, ni siquiera es esta, porque esta no serviría para soportar la violencia que se desata, la energía que se desata a 100 y tantos kilómetros por hora en una moto, o si te recibe un vehículo, un camión de 16 ruedas. Entonces, tú necesitas la armadura. Estamos en la presencia de un enemigo formidable, poderoso. Dios le dio poder para que cuidara la entrada del hábitat. Era el edecán primero de los ejércitos celestiales. Ese fue el que estaba lleno de luz, de poder, de entendimiento. Ese es poderosísimo contra él, contra esa hueste de maldad que está arraigada. Es que nosotros luchamos. Los colegios con filosofías contrarias, incitando a la promiscuidad, en sacar a Dios sus santas palabras, podemos aprender cuánta basura que no nos sirve para nada, porque la vemos ahí, que los ahorros allá en la bolsa de valores son papeles estudiados en universidades famosas y entendidos en matemáticas y de fórmulas. ¿Y de qué le sirvió? Tengo una vecina que tenía un ahorro, pero los tenía metidos en la Boeing, y la Boeing se vino al piso. ¿Quién se iba a imaginar que en 2 meses? Y nos las estaban vendiendo como oro. Entonces, esa armadura de Dios, para que podáis resistir. Nosotros vemos los efectos, no los vemos todos los días, pero sabemos que hay un orden para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En aquel entonces, lo más temible era un soldado romano. Estábamos en el Imperio Romano. Y si algo se esmeró, Roma fue en una disciplina extraordinaria y con los medios necesarios para combatir en equipo. Terrible, temible. Ya saben los cientos de años que gobernaron ellos a base, y su base era la armadura de ellos. Actuaban como uno. Nos dice lo primero, que estemos vestidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno. Hermanos, ¿qué tipo de verdad cargas portando tú? ¿Qué tipo de justicia tenemos nosotros en nuestro pecho? Y este guerrero, ¿verdad? Además también tenía un calzado, parece que fuera un calzado tonto. Perdónenme que abunde y si hablamos esto de ayer, pero quiero dejarlo lo más claro posible. Este soldado lo primero que tenía era una correa. Tenía una coraza, ¿verdad? La correa le permitía, si usted tiene los pantalones flojos, ¿cómo va a salir a combatir? Se le caen, ¿verdad? Y le dan de golpe fácilmente. Apriétese bien la correa, ¿verdad? Y esa correa, ¿verdad? Que esté llena de la coraza, de la verdad y la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esas sandalias que tenían esos hombres eran sandalias que estaban hechas para articularse, aún mejor que una bota, pero eran bien amarradas y bien protegidas.
y tenían lo que llaman tracks, tenían agarre, anclaje, así como los spikes de los zapatos de los beisbolistas o los tacos que usan los zapatos de los futbolistas. Asimismo, tú lo necesitas, yo lo necesito, con el apresto del Evangelio de la paz. Si nosotros no conocemos lo que es el Evangelio, unas chancletas de plástico, ¿cómo nos van a proteger? Cuando tú vas y sabes que viene, no a invitar gente para un club, sino es para el reino de los cielos. Gloria a Jesús. No importa si te tiran la puerta y hasta agua o te dicen cualquier inmundicia, porque tú estás revestido con el Evangelio de la paz. Y sabes que allí, pobrecito, ahí reina el diablo. Porque yo he visto gente que ha dicho, mi vecino, ahí vivía un diablo. Pero sabes, ahí entró Cristo. Ni se escuchan hoy en día. Paz. Gloria a Dios, santo. Sobre todo, tomate el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablábamos ayer de cómo prender la mecha fácilmente entre nosotros, para que se le vuelen los tapones. Sabemos qué decir, sabemos cómo mirar. Con nuestro lenguaje corporal mandamos mensajes. Santo Dios. Pero sabes, como tú lo identificaste, como tú estás versado en la palabra de Dios, porque como tú conoces a Dios, como tú conoces su espíritu y como tú conoces los diablos, ya no es el garabato de la caricatura del diablo, sino que es un ser real y que tiene muchos seguidores y que están organizados en los colegios, en los lugares de gobernación, en las empresas. Entonces, como tú tienes afinado tu discernir, no es lo que el ojo ve, porque el ojo del hombre ve lo que tiene por delante, pero el corazón, que tanto nos dicen, caras vemos, pero corazón no vemos, ¿verdad? Así que tú puedes, y yo puedo apagar cuando tomo el escudo, la protección de la fe, para apagar los dardos del maligno que nos están atacando, porque a él le interesa que no haya estabilidad en el hogar, que haya división, que haya destrucción, Santo. porque él sabe que va a reinar, porque afuera el muchacho que sale o la mujer que sale, que no ha tenido amor, que no ha tenido disciplina, que no ha tenido la investidura, los padres de Dios, se van a buscar y a conquistar el mundo, en las drogas, en la promiscuidad, Sí, Señor. en todo lo que los puede acabar, que supuestamente le va a dar el amor, el vacío lo va a cubrir, que no ha cubierto los padres. Gloria a Dios. Y se casa equivocadamente el hombre o la mujer, porque cree que va a conseguir lo que los padres no le han dado. Que van a fundar mentira. Si van desnudos, sin la armadura de Dios, también van a un mundo donde van a salir derrotados, porque el enemigo es formidable. Y la única manera es que nos aferremos a esta armadura. Sí, Señor. Tomate el yelmo de la salvación y la espada de la justicia. Santo Dios. Tomate el yelmo de la salvación. Por más que lo diga despacio y lento, y que sea saboteado en este momento, pero tomate el yelmo de la salvación, la verdad va. Tomate el yelmo, él no resiste el ambiente de integridad, no resiste la palabra de Dios, no resiste que se esté proclamando y que estemos obedeciendo a su mandato. Y dice Dios, tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
El yelmo de la salvación. Ustedes han visto los motorizados que para cumplir con la norma andan con un gorrito o con algo que le tape la cabeza. Pues si para el policía, mire, ¿qué pasó el casco? Pues tú no lo estás viendo, pues. Un garabato de casco no lo protege. Pero bueno, mira, aquí está lo tuyo y chao. Y sigue para adelante y vemos, yo vi un hombre en el pavimento que su cráneo se abrió y salió la masa encefálica regada en el piso. Eso es lo que quiere ver el diablo en nosotros. Que no andemos con el casco de la salvación. ¿Y sabes cuál es el casco de la salvación? El haber recibido la justificación ante Dios. El que tú pases de ser un perdido hijo del diablo a ser hijo de él. El yelmo de la salvación. Salvación. Lo que protege tu vitalidad, tu alma. Santo. Muchos creen que está aquí. Aquí está. Gloria el a intelecto, Jesús. los sentimientos, las fibras espirituales están allí. Gloria a tu nombre. Y si es protegido, la única. No te lo da la doctrina de la prosperidad. No te lo da la doctrina de hablar y decir palabras, de convertirte en un mago. Lo da la salvación. Gloria a Jesús. Esa salvación, ese casco, que es un arma, parte de la armadura, lo da el Señor Jesucristo, quien pagó por ti por mal y por ti y por mí, por nuestras maldades. Gracias, Padre Celestial, que me permites hablar como lo debo decir. Si no tenemos ese casco, estamos al descubierto. De nada nos vale que estemos llenos de armadura si no tenemos el casco de la salvación, la vitalidad de nuestra protección, porque somos hijos de Dios. Y aún si el diablo nos tocare, nuestra alma está salva. ¿En qué reposa el poder de un guerrero? El que se ha entrenado, se ha adiestrado y ha escogido las armas de combate especializadas para las circunstancias. ¿Y su serenidad de dónde viene? De saber que está entrenado, de saber dónde es la fortaleza de su destreza, de las horas de entrenamiento con adversario, de la experiencia de seguir a su maestro. Tenemos un maestro de maestros. Gracias, Señor. No nos ha dejado desnudos, nos ha dado la doctrina. Si no nos alimentamos y si no conocemos la salvación, de esto se trata, amigo, de salvar la vida ahora y para vida eterna. Amén. Usemos el casco de la salvación. Pero por último, todo lo que hemos hablado ha sido de aguante, para recibir golpes, agresiones, engaño. Todo el tiempo pasivo, ¿verdad? Pero Dios nos dio una sola arma de ofensiva. Santo Dios. La daga. No es una espada grandota, no, la daga es cortica. Una ilustración, una analogía. Nosotros, es historia. La dinastía Qin acabó con la invasión de los mongoles en China. Y una mujer que le tocaba el reinado, el imperio, emigró y se escondió en un monasterio. Y ahí aprendió a combatir cuerpo a cuerpo. Y descubrió una nueva técnica que era de combate íntimo. En vez de afuera, es desde adentro. Gloria a Dios. Y sabe, la espada grandota no sirve para combatir, sino a cierta distancia. Pero la cerca, cuando tú tienes el enemigo que pasó la línea y está frente a ti, lo tienes arriba. Santo. La única manera, porque el enemigo fue íntimamente con el Señor Jesús, no estaba de lejos, estaba conversando allá en el desierto, en su inclemencia, en su sufrimiento físico. Ahí llegó el diablo de cerca. Y el Señor Jesús
usó esta arma, que es la única arma de ofensiva, y salió gloriosamente vencedor con la palabra de Dios. Esa es tu daga, amigo. Si tú no la tienes afilada, no la has amolado, porque hierro con hierro aguza, y la única manera que aguce tu daga es la palabra de Dios. Es la única que te permitirá responder al diablo apropiada y acertadamente, como lo hizo el Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, Padre. Finalmente, orando en todo tiempo, ¿verdad? Esto es sin cesar. Tu mente tiene que estar ocupada con los pensamientos de Dios. Amén. Tienes que estar ocupada con la palabra de Dios. Santo. Porque tú vas a invitar al Espíritu Santo y que hable por ti el Espíritu Santo. ¿Qué vas a hablar y qué vas a decir si el Espíritu de Dios no tiene que escoger en tu intelecto, en tu alma, nada? Si está vacía, aire es lo que va a soplar por tu boca. Santo Dios. Pero si tú Gloria. tienes la adquisición de la santa palabra, de la riqueza, del Señor, Espíritu aleluya, Padre. de Dios, entonces podrás responder adecuadamente. Bendito. Y en la oración ese permanente sin cesar, velando en ello y con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos los santos estamos expuestos al enemigo. Y él se preocupa en las iglesias y fuera de la iglesia, dentro del gobierno, fuera del gobierno, y cualquiera que sea el ámbito, se preocupa por los hijos de Dios, Amén. en atacarlo, se preocupa malignamente. Así que tienes que andar, tú y tu familia, revestirlo, así como le compran los atavíos para el béisbol, le compran los atavíos para el fútbol, le compran los atavíos para montarte en una bicicleta, y le compran los atavíos para X, para ir a la universidad, y los computadores, y para trabajar, y la pinta bonita. No hay otra que usar la armadura. No es las palabras que nos enseñan por allí para trabajar, que yo lo declaro y yo lo convierto, y revuelco al diablo para arriba y para abajo. Mentira. Santo Si no es la santa palabra de Él, Amén. estamos desnudos, no tenemos la vital de ofensiva. Y si no estamos revestidos de toda la armadura de Dios, estamos derrotados. Santo Jesús. Esta fue la palabra que le llevó a la iglesia a Pablo. Estaba metido allá, no había internet, pero estaba metido en la cárcel, pero escribió y llegó el mensaje a Efesios, a la iglesia que estaba rica, pero estaba débil. Los amo en Cristo. Esto fue la armadura de Dios que te sirva, hermano. Está a la orden. Amigo, gracias, tú que no has venido a Señor. Cristo, o ustedes Gracias, conocen, mi repartan Dios. Aleluya. la palabra de Dios y atráiganlos hacia Él. Oh, wow. Para la gloria de Dios. En el nombre Bendito del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Shalom. Los amo mucho. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.